Bienvenidos a Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, el podcast donde compartimos las historias de quienes defienden derechos humanos en el mundo. Soy Mariana Romero y me acompaña Marco Antonio Ponce. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, emprendemos un viaje para visibilizar los desafíos, los triunfos y el espíritu inquebrantable de quienes luchan por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. En nuestro episodio de hoy, titulado La justicia y el espacio cívico en Venezuela, tenemos el honor de conversar con Andrea Santa Cruz, abogada, miembro de Civilis Derechos Humanos y del Consejo Consultivo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Andrea es una reconocida y destacada defensora de los derechos humanos que ha estado a la vanguardia de este movimiento y es una de las mujeres jóvenes que representan el trabajo por los derechos humanos y la justicia en Venezuela. Andrea, gracias por unirte a nosotros. Cuéntanos un poco más sobre ti, qué te motivó a trabajar y a luchar por los derechos humanos. Bueno, para mí es un honor y un placer poder estar junto a ustedes en este episodio. Yo inicié en este mundo en el año 2014, cuando en el marco de las detenciones arbitrarias de febrero de ese año, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, junto al para entonces o a la para entonces Unidad de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, iniciaron un proceso de acompañamiento y asistencia a las víctimas de detenciones arbitrarias y necesitaban abogados especializados en materia penal, que esa era especialmente mi área. Y pues a partir del 14 de febrero, que fue la primera audiencia masiva en la que pudimos estar varios abogados, a partir de allí inició este camino que, que hoy en día es mi transitar natural. Entonces, hoy estaremos conversando con Andrea Santa Cruz sobre Venezuela. Echemos un vistazo más cercano a la realidad sobre el terreno. Y a pesar de los desafíos, las comunidades se unen, levantan sus voces, fortalecen sus lazos y exigen un cambio. Y los organismos internacionales de derechos humanos también se han pronunciado sobre la situación de los derechos humanos en el país. Andrea, escuchemos a Marta Baliñas, representante de la Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas, sobre la situación de derechos humanos en el país. Durante el último año han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación. Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela. Este año, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Andrea, ¿podrías comentarnos un poco sobre las actuaciones de la Oficina del Alto Comisionado, la Misión Internacional de Determinación de Hechos y de la Corte Penal Internacional? ¿Qué puede esperar la ciudadanía de esto? Son tres mecanismos activados dada la situación venezolana. Creo que es importante además reconocer que es gracias a la labor de organizaciones de la sociedad civil que esos espacios están allí funcionando, tratando de ser un ojo visor de lo que está ocurriendo en el país, entendiendo además que, bueno, al inicio la oficina del Alto Comisionado, cuando estaba todavía el príncipe Said, él veía la importancia de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y empezó a alzar la voz sobre lo que aquí estaba ocurriendo, especialmente en el año 2017, y surge un primer informe de la oficina, un equipo muy pequeño, un equipo técnico muy pequeño, pero muy comprometido con la situación venezolana. Y luego, cuando cambia el alto comisionado y entra la alta comisionada Michelle Bachelet, ella logra venir al país después de mucho tiempo en que representantes de alto nivel, tanto de Naciones Unidas como de otros mecanismos de protección, no habían podido ingresar. Y en esa oportunidad se reúne con las víctimas, las escucha y al salir del país dar referencias de los casos que escuchó. Y uno de los casos que ella destacó fue el caso de Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo Pernalete fue un joven asesinado en las protestas en Caracas en el año 2017, específicamente el 26 de abril de ese año, y para la Universidad Metropolitana, donde
hago vida y de donde dirigí por un tiempo el Centro de Derechos Humanos, pues era muy importante porque él era nuestro estudiante. Y para la comunidad universitaria, ese fue un caso que impactó profundamente. Y a Michelle Bachelet le impactó ver al padre de Juan Pablo, el señor José Gregorio, con todas las medallas y con los trofeos de Juan Pablo, porque él era un deportista de alto rendimiento, era un joven soñador que pues tenía además actividades de rescate de animales, un joven que lo que hacía era luchar por Venezuela y por una Venezuela mejor, por una Venezuela en donde su futuro fuera posible, donde no huyeran 7 millones de personas, de personas que es la realidad que tenemos en este momento, sino donde los venezolanos consideraran que era posible construir sus vidas. Y como él, otros muchos jóvenes también tenían esa misma visión y manifestaban queriendo generar un cambio positivo en el país. Ese caso lo escuchamos como escuchamos cualquier otro caso en otras partes del país, Rubén Darío González en Valencia, Yorman Berbesia en Barinas, entre otros. Y vemos que el común denominador en todos estos casos es la impunidad. O sea, ninguno de esos casos dentro del sistema judicial penal venezolano ha obtenido una verdadera justicia. Por el contrario, hay mecanismos para ocultar quiénes son los verdaderos responsables. No, o sea, nunca en ninguno de esos casos se ha investigado la cadena de mando, no se consideran como crímenes de lesa humanidad. Incluso en el caso específico de Juan Pablo Pernalete, en el año 2020, la misión lo publica como el caso 41 dentro del informe que presentó en ese momento. Y cuando se conversaba con las instancias internas, específicamente con el fiscal del Ministerio Público, el fiscal decía que él no revisaba información de organismos internacionales. Entonces vemos que frente a esa impunidad que ocurre dentro del país, la esperanza de las víctimas es lo que ocurre fuera del país. La oficina del Alto Comisionado, como veníamos hablando, bueno, que se interesó, logró tener gracias al esfuerzo tanto de ellos como de la misma sociedad civil, que logra que tengan mandatos para ser veedores de lo que pasa en Venezuela y además poder ser una voz de las víctimas ante la comunidad internacional. Luego, igual la misión de determinación de hechos que va más allá, ya no solo es para decir cuáles son las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron y que siguen ocurriendo en Venezuela, sino que también tiene una visión desde el derecho penal internacional y pues empieza a no solo a decir cuáles eran las graves violaciones, sino incluso que en Venezuela hay políticas que ellos tienen motivos razonables para creer que existen y que les permiten señalar que algunas de esas violaciones de derechos humanos son considerados crímenes de lesa humanidad. Y eso pues va de la mano con otro mecanismo que aunque no es de los sistemas de protección ni regional ni universal, pero que sí guarda relación con temas de derechos humanos, que es la Corte Penal Internacional. ¿Por qué guarda relación con temas de derechos humanos? Bueno, porque los crímenes atroces son los peores crímenes en contra del ser humano, en contra de la dignidad humana. Y ya en 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había iniciado la primera etapa del proceso en la Corte, que es el examen preliminar, y en el año 2021 la Fiscalía, a través del nuevo fiscal Karim Khan, anunciaba que se terminara el examen preliminar para avanzar en el proceso a la investigación. Entonces vemos que ciertamente en el orden interno no hay posibilidades o las víctimas manifiestan que no tienen esperanzas en conseguir justicia, pero estos mecanismos activados permiten que el mundo sepa que en Venezuela han ocurrido graves violaciones de derechos humanos, que algunas de esas graves violaciones de derechos humanos hay motivos razonables para creer que pueden ser considerados crímenes atroces y que entonces frente a la posibilidad de que sean crímenes atroces, específicamente crímenes de lesa humanidad, hay posibilidades de que se avance en la Corte Penal Internacional. Y por eso cuando se pregunta, bueno, ¿qué pueden esperar las víctimas o la sociedad en general sobre estos mecanismos? Bueno, es que haya justicia en estas instancias internacionales, que se conozca la verdad de los hechos, que la comunidad internacional los maneje y que los venezolanos y las personas que viven en Venezuela lo conozcan. Confío en que efectivamente esa puerta de justicia va a abrirse y va a permitir que las víctimas se sientan reparadas en una buena medida. Andrea, entonces lo que nosotros vemos en Venezuela es una
impunidad reinante sobre estos casos, como tú bien mencionas, de crímenes de lesa humanidad o crímenes atroces. Y justamente eso es lo que te quería preguntar. Eh, o sea, ¿tú crees que es posible que encarcelen a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela? ¿Tú crees que en algún momento las personas responsables realmente puedan ser encarceladas? Bueno, yo tengo la esperanza de que se establezcan las responsabilidades, tanto penales para las personas que han sido autores y partícipes de estos crímenes, como las responsabilidades del Estado por las graves violaciones de derechos humanos. La Fiscalía de la Corte aún no ha iniciado un caso. Cuando establezca el caso, o sea, en esta etapa de investigación, ellos tienen el deber de establecer un caso o varios casos. Los casos se identifican con posibles responsables. Entonces, en ese momento, cuando eso ocurra, es posible que se soliciten órdenes de aprehensión si ven que no hay posibilidades reales de que estas personas comparezcan de manera voluntaria ante la corte, etcétera. Pero la posibilidad, si se mantiene digamos, las circunstancias venezolanas exactamente iguales, tal vez sería difícil que vayan detenidos. Pero si las circunstancias varían, y lo normal es que varíen, aún si vemos el mismo partido de gobierno por más años, vemos históricamente qué pasó en Sudáfrica. Bueno, aunque el presidente de Sudáfrica tenía una ideología similar a los que habían gobernado durante el apartheid, se sentó a hablar con Nelson Mandela, libera a Mandela y se desarrolla un proceso de transición en Sudáfrica. Igual pasó han pasado en otros países. Entonces, ahí inicia la idea de que en un eventual proceso de justicia transicional, al cambiar las condiciones, puedan haber las detenciones de algunos de los responsables. Y esto para mí sí es importante, y es que las víctimas tengan las expectativas de que a lo mejor no todos los casos van a ser considerados y no todos los victimarios, pero sí los más altos responsables. Yo tendría la esperanza de que con las circunstancias correctas, en el marco de un proceso absolutamente cuidado como el de la Corte Penal, o si eventualmente logramos llegar a un proceso de justicia transicional en Venezuela y se establece un esquema de justicia transicional en el país que garantice derechos y libertades a todas las personas adecuadamente, también puedan ser, pues, juzgados correctamente y condenados y efectivamente cumplan sus condenas. Excelente esto que nos dices, Andrea. Recordamos a quienes nos siguen, estamos conversando con Andrea Santa Cruz, abogada y experta en derechos humanos. Y como nos comentabas, los procesos y los momentos llevan al cambio. Y nosotros también somos creyentes que el poder de la solidaridad contribuye a eso, porque la solidaridad ha demostrado ser una fuerza impulsora para esos cambios que la sociedad necesita. Tú lo decías, pues con las historias de cómo los familiares de las víctimas en las protestas se han organizado para exigir y demandar justicia. Entonces, las personas se organizan, se movilizan y hacen uso de distintas herramientas para amplificar sus mensajes, denunciar los abusos y exigir justicia. Allí, ¿tú cómo ves el poder de la solidaridad? ¿Consideras que la forma en la que la sociedad civil se está movilizando contribuye a ese alcance de verdad, de justicia y de reparación? La solidaridad es fundamental en estos procesos. Yo creo que, bueno, lo que decías, que las víctimas, a partir de la solidaridad y de la capacidad de resiliencia, pueden unirse entre ellas y decir, ok, bueno, ¿qué necesitamos? Además de apoyarse entre ellas como, bueno, ¿cómo salimos de este dolor y qué hacemos a partir de este dolor? También es verdad que se han ayudado en sacar copias de expedientes, en buscar abogados. O sea, eso les ha permitido que sus casos sean más conocidos, que haya digamos, que logren organizar y documentar adecuadamente sus casos y poder presentarlos en espacios como el Comité de Derechos Humanos. Y también está la solidaridad de las personas que, aún no siendo víctimas directas o indirectas, han sentido la necesidad de ayudar a otros. Y yo creo que un gran ejemplo de solidaridad es lo que hacen pues las personas que atienden desde perspectivas humanitarias. A partir del valor de la solidaridad, eh, hay un movimiento muy fuerte desde la sociedad en no dejarse rendir.
en luchar para lograr una mejor situación de los derechos humanos y una mejor situación en general. Y creo que la sociedad civil venezolana, a pesar de las muchísimas dificultades que tiene, a pesar del riesgo real de un cierre cada vez mayor del espacio cívico, digo riesgo porque el cierre total del espacio cívico no ha ocurrido, pero se percibe cada vez más esas amenazas de que eso puede ocurrir, pero a pesar de eso, no hay una parálisis de las organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, buscan las distintas formas para poder seguir documentando, denunciando, difundiendo e incluso pues han terminado convirtiéndose en víctimas de detenciones como el caso de Fundarredes con Javier Tarazona o casos de asesinatos de defensores que también han ocurrido. Pero aún así seguimos pensando en qué hacer para ayudar y yo sí creo que, que la sociedad civil está, a pesar de tener muchísimo trabajo, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todo, sigue pensando en cómo ayudar a tener una mejor situación de derechos humanos en el país y incluyendo el tema de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y memoria. Y Andrea, coincidimos contigo. Además, cuando miramos a los defensores de derechos humanos en Venezuela, encontramos esa característica, ¿no? La solidaridad. Siempre están allí para apoyar a las personas y justamente es ese trabajo que en muchos casos también conlleva riesgo. Riesgo justamente por denunciar, por documentar, tal cual como tú lo acabas de mencionar. Y justamente era una de las preguntas que teníamos sobre ¿qué debe hacer la sociedad civil frente, cuando uno mira el contexto país de Venezuela, uno se da cuenta que hay un claro cierre del espacio cívico y democrático, cada vez más acciones para asfixiar a la sociedad civil, que la gente tenga temor y no se exprese, que las asociaciones no tengan la posibilidad de llevar adelante sus actividades? Entonces, justamente ese era el tema también que queríamos conversar contigo sobre cómo miramos el rol desde la sociedad civil, o sea, qué hacer, cuál sería el mensaje para las organizaciones frente a esta situación. Bueno, las organizaciones lo que han hecho y creo que van a seguir haciendo, si lo tuviese que resumir muy brevemente, sería no rendirse. ¿No? Las organizaciones de la sociedad civil venezolana no paran de realizar su trabajo. Siguen documentando, siguen denunciando, siguen difundiendo la información que logran documentar. Son pieza clave en el trabajo que hacen los mecanismos internacionales. Sin la labor de las organizaciones en terreno, pues la comunidad internacional no sabría realmente las dimensiones de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, ni entendería la gravedad de los hechos y cómo eso ha alcanzado incluso en algunos casos, según la misma, por ejemplo, la Fact-Finding Mission o la Misión Internacional Independiente, el umbral de crímenes de lesa humanidad para algunos casos. Entonces creo que lo primero es que ha hecho la sociedad civil es no rendirse y creo que en ese espíritu se mantiene y eso se traduce en actividades como alzar la voz frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y decir, nos están atacando como sociedad civil. De hecho, hace un año más o menos se dio ese mensaje y es un mensaje que se ha repetido en varias oportunidades ante el Consejo, hacer incidencia ante los estados para que no crean que en Venezuela la situación ha mejorado, sino que entiendan el contexto y las dimensiones. Yo he escuchado a algunos defensores decir, en Venezuela la sistematicidad de violación de derechos humanos está. Lo que varían pueden ser las cifras y varían porque hay momentos en que el Estado no tiene la necesidad de usar su sistema en pleno, pero está el sistema constituido para atacar a la sociedad venezolana, a las personas que de alguna manera se muestren contrarias a los intereses del gobierno. Entonces, bueno, tener esos espacios para alzar la voz
y que no es solo tu voz, es la voz, o sea, digo tu voz como defensor, sino es la voz también de las víctimas. Y que eso es lo más preocupante para los defensores. Para los defensores, para nosotros no es que perdamos nuestro trabajo o nuestra misión en la vida, que muchos lo hacemos ya desde esa sensación de que esto es lo que queremos hacer porque nos llena, porque nos parece muy importante. No, es porque somos la voz de quienes no tienen voz en muchísimas oportunidades, porque incluso si las organizaciones de la sociedad civil son eliminadas como ha ocurrido en Nicaragua, eso lo que significa es dejar solas a las víctimas. Es que esas personas que están en situación vulnerable estén en una peor situación aún. Entonces, por supuesto que esa idea de no rendirse, de seguir haciendo actividades de incidencia para que la comunidad internacional entienda la gravedad, para que esa comunidad internacional se mantenga comprometida con generar, digamos, motivaciones para que en Venezuela las situaciones la situación de derechos humanos mejore, pues en definitiva cae en que lo que nos importa es que las personas más vulnerables no se queden solas, no se queden en una peor situación. Y creo que eso es lo que al final nos motiva a mantenernos moviéndonos en, mira, cómo podemos documentar de mejor manera, de manera más precisa y protegiendo la información al máximo. Entonces, así se va pensando porque, bueno, efectivamente un contexto difícil en donde cada vez se cierra más el espacio, pues hay que proteger la información, hay que proteger la identidad de las víctimas cuando no quieren ser identificadas y hay que continuar siempre para lograr que el espacio, así sea muy pequeño, sea un espacio en donde esas personas que nos necesitan no estén en peor condición. Muchas gracias, Andrea, súper inspirador esto que nos acabas de decir. Yo me quedo con dos cosas claves, que somos esa voz de quien no la tiene y que por ello tenemos que seguir alzándola, seguir documentando, seguir insistiendo. Y lo segundo es no rendirse ante lo lento que puedan ser los procesos de justicia, ante las dificultades y los obstáculos que se nos impongan. Y justo como tú decías, nuestro podcast que se llama Voces por los Derechos está orientado a eso, a seguir elevando esas voces de quienes están en el terreno, de quienes están luchando por la defensa de los derechos humanos. Y por eso, al concluir el episodio de hoy, queremos extender un llamado a la acción a nuestros oyentes. Es hora de estar junto a quienes defienden, exigen y promueven los derechos humanos. Y por eso les invitamos a escucharnos, a compartir este episodio utilizando las etiquetas #Voices for Rights o #Voces por los Derechos y únanse a nosotros por un futuro más brillante y más justo. Muchas gracias, Andrea, por todo lo que nos has enseñado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y sobre la situación de la justicia y sobre todo esos mensajes esperanzadores que son muy importantes para el pueblo venezolano. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. No sé si quieres decirnos algunas palabras de despedida a quienes nos escuchan, cómo la audiencia se puede comunicar contigo, tus redes o alguna vía de contacto. Mis redes, mi Twitter es @Andrea Santa Cruz, como mi nombre, y también los invito a seguir a Civilis Derechos Humanos, que bueno, tenemos una labor súper importante en el tema de espacio cívico y me siento muy orgullosa de ser parte de ese equipo y nuestro Twitter y redes en general es @CivilisDDHH. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OSSocial y @DefensoresDDH_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo. Gracias.